Lo siguiente que voy a leer es un artículo hecho por la BBC News del 2014. En abril del 2014 ya se planteaban si la USAID era legal o una cosa de operaciones encubiertas. Y es increíble. O sea, ya había gente que lo sabía o que se lo cuestionaba. Empecemos. USAID, Agencia de Desarrollo o de Operaciones Encubiertas. Escrita por Eulimar Núñez, BBC Mundo. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, por sus siglas en inglés, volvió a ser noticia esta semana cuando una investigación de la agencia de noticias AP reveló que la red social Sunsuneo, conocida también como el Twitter cubano, fue un proyecto diseñado con intenciones políticas y que Estados Unidos hizo todo lo posible por ocultarlo. Esto es una cita textual. Se demuestra una vez más que el gobierno de los Estados Unidos no ha renunciado a sus planes subversivos contra Cuba, que tienen como propósito crear situaciones de desestabilización para provocar cambios en nuestro ordenamiento político y a lo cual continúa dedicando presupuestos multimillonarios cada año, denunció La Habana en un comunicado de su Cancillería. Lo que pasa es que hay que recordar a todo aquel que no lo sepa o lo ignore convenientemente, hay que recordar que Cuba tiene un régimen dictatorial y totalitario que ya no solo que hace pasar hambre a sus conciudadanos, sino que esquilma. Ya no solo pasan hambre, sino que esquilman a los propios ciudadanos a cambio de la nada, la miseria más absoluta, que es lo que suele pasar en los regímenes dictatoriales comunistas o que ponen en práctica el comunismo del modo que sea y lo único que generan es ruina. Continuamos. Estados Unidos, por su parte, negó que se tratara de un programa encubierto y aseguró que se desarrolló de manera discreta debido al ambiente hostil que se vive en la isla. Sin embargo, esta no es la primera vez que la polémica agencia es señalada de injerencia por un gobierno extranjero. ¿De qué se encarga? ¿Cuál es su verdadero papel? Bueno, hablando un poco de la historia, seguimos. La historia. La USAID fue creada por una orden ejecutiva del presidente John F. Kennedy en 1961. Después de que el mandatario reconociera que hacía falta una oficina que se encargara de administrar la ayuda a los países extranjeros para promover el desarrollo social y económico, según se lee en su web, 5 décadas más tarde la agencia dispone de menos del 1% del presupuesto federal que le asigna el Congreso para prestar ayuda entre comillas, a más de 100 países. Posiblemente naciera con un propósito justo y honrado, pero bueno, con el tiempo fue víctima posiblemente de la CIA y de otros servicios secretos. Bueno, el servicio secreto a lo mejor, quién sabe. Siempre todo se corrompe. En conversación con BBC Mundo, su portavoz Matt Herrick aseguró que la agencia se enfoca en fortalecer los derechos humanos, promover gobiernos responsables y transparentes, además de sociedades independientes y políticamente activas. Al mismo tiempo estamos comprometidos con actividades que fortalezcan la democracia. No hay diferencia entre lo que hacemos en Cuba, Sudán del Sur, Senegal, Europa del Este o en cualquiera de los países en los que trabajamos, explica Herrick. Entre sus actividades recientes destaca la contribución de 29
millones de dólares estadounidenses al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para la operación de emergencia de ayuda a los refugiados sirios en Turquía. En su sitio web también afirman que, gracias a las actividades educativas de la USAID, un total de 21.000 familias de campesinos en Honduras han sido entrenadas en prácticas de cultivo. Más de 3 millones de vidas se salvan cada año gracias al programa de inmunización, y más de 50 millones de parejas de todo el mundo han puesto en práctica la planificación familiar. Que habría que ver realmente en qué consiste esa planificación familiar, porque esa es otra cosa. Una cosa es cómo vendan ciertas cuestiones desde la USAID y otra cosa es la realidad que hay detrás de todo esto. No lo sabemos. Señalamientos. Sin embargo, gobiernos de distintos países la han acusado de injerencia en los asuntos internos de las naciones en las que presta ayuda. La revista Foreign Policy recuerda en un artículo publicado este jueves que durante las décadas de 1960 y 70 la agencia se asoció con la ahora clausurada Oficina de Seguridad Pública de la CIA, un departamento señalado de formar a cuerpos de seguridad extranjeros en técnicas de terrorismo y tortura. Aunque la USAID siempre ha negado participación en este tipo de actividades, en 1973 el Congreso decidió eliminar el programa debido a que tales acusaciones estaban dañando la imagen pública de los Estados Unidos. Cita textual. Cuando el programa fue cerrado, la USAID ya había ayudado a capacitar a miles de militares y policías en Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia y otros países que ahora son tristemente célebres por su trato a los disidentes políticos, señala el artículo. Posiblemente